Buenas tardes, estimados alumnos. Este día continuaremos con la clase de patología del tracto genital femenino, en la cual trataremos las diversas patologías a nivel de útero y a nivel de ovarios. Para comenzar, hablaremos sobre la histología endometrial en el ciclo menstrual. El endometrio sufre cambios fisiológicos y morfológicos dinámicos durante el ciclo menstrual en respuesta a las hormonas esteroideas sexuales. El ovario se ve influido por las hormonas elaboradas por la hipófisis en respuesta a las aferencias hipotalámicas. Las hormonas ováricas afectan al endometrio al unirse a receptores nucleares. Así, por ejemplo, los estrógenos controlan la proliferación glandular y estromal en la fase proliferativa. Es interesante observar que gran parte del efecto sobre la proliferación glandular se debe a la inducción por parte de los estrógenos de los factores de crecimiento de las células estromales, que se unen a receptores expresados en las células epiteliales. Durante la fase secretora, la progesterona regula a la baja la expresión de los receptores de estrógenos en las glándulas y el estroma, suprimiendo de esta forma la proliferación endometrial. Al mismo tiempo, la progesterona fomenta la diferenciación glandular y estromal. Las células madre endometriales juegan un papel central en la regeneración endometrial tras la menstruación y también puede contribuir al desarrollo de tejido endometrial ectópico y de cáncer de endometrio. El endometrio está sometido a cambios fisiológicos y morfológicos dinámicos en respuesta a las hormonas esteroideas sexuales que se producen coordinadamente por el ovario. En el ovario influyen las hormonas generadas por la hipófisis en respuesta a señales hipotalámicas. En conjunto, los factores hipotalámicos, hipofisiarios y ováricos y sus interacciones regulan la maduración de los folículos ováricos, ovulación y menstruación. La progresión a lo largo de un ciclo menstrual se correlaciona con las siguientes características histológicas. El ciclo comienza con la menstruación, durante la cual se desprende la porción superficial del endometrio conocida como funcional. La fase proliferativa está marcada por el crecimiento rápido de las glándulas y el estroma desde la porción más profunda del endometrio. Durante la fase proliferativa, las glándulas son estructuras rectas y tubulares revestidas por células cilíndricas regulares altas y pseudoestratificadas. Hay numerosas mitosis y no existen muestras de secreción de moco o vacuolización. El estroma endometrial está compuesto por células fusiformes con escaso citoplasma que también proliferan activamente. En la ovulación, la proliferación endometrial se detiene y comienza la diferenciación en respuesta a la progesterona producido por el cuerpo lúteo del ovario. La posovulación está marcada inicialmente por la aparición de vacuolas secretoras por debajo de los núcleos en el epitelio glandular. La actividad secretora es más prominente en la tercera semana del ciclo menstrual, cuando las vacuolas basales se desplazan progresivamente a la superficie apical en el momento de máxima secreción. Entre los días 18 y 24, las glándulas están dilatadas. En la cuarta semana,
Las glándulas son tortuosas con un aspecto cerrado. Los cambios estromales en la fase secretora tardía, debidos fundamentalmente a la progesterona, son importantes para adaptar el endometrio. En los días 21 y 22 aparecen arteriolas espirales prominentes, acompañadas de un incremento en la sustancia basal y edema entre las células del estroma. En los días 23 y 24 se produce hipertrofia de las células estromales, mayor eosinofilia citoplásmica y reaparición de las mitosis en el estroma. La predesidualización se extiende por toda la capa funcional del día 24 al 28 y se acompaña de infiltrado escaso de neutrófilos y linfocitos. En la imagen podemos observar la histología del ciclo menstrual con sus respectivas fases. El escaso infiltrado de neutrófilos y linfocitos aquí se consideran normales. Con la disolución del cuerpo lúteo y el descenso consiguiente de la concentración de la progesterona, la capa funcional degenera y se produce hemorragia en el estroma, seguido de descomposición de este y el inicio del siguiente ciclo menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. El problema ginecológico más frecuente en las mujeres en edad fértil es un sangrado excesivo durante o entre los periodos menstruales. Las causas son distintas en función de la edad. Aunque la hemorragia puede deberse a una lesión orgánica bien definida, la etiología más frecuente es la hemorragia uterina disfuncional, que se define como un sangrado anormal sin una lesión orgánica de base. Los trastornos en la regulación hormonal, finalmente ajustada de la proliferación, diferenciación y descamación del endometrio, son las causas más frecuentes. El ciclo anovulatorio. La ausencia de ovulación determina un exceso prolongado de estrógenos sin una fase progestágena que lo contrarreste. La mayor parte de estos ciclos anovulatorios no tienen una explicación evidente y se atribuyen a sutiles desequilibrios hormonales. La hemorragia uterina disfuncional asociada a la menopausia puede guardar relación con una insuficiencia ovárica y los ciclos anovulatorios. La fase lútea inadecuada. Una función inadecuada del cuerpo lúteo determina una baja producción de gestágenos al principio de la menstruación y se asocia con frecuencia a la infertilidad. En el siguiente cuadro tenemos las causas de hemorragia uterina anormal según el grupo de edad, que comprende desde la prepubertad hasta la edad posmenopáusica. En la imagen observamos las causas habituales de hemorragia uterina anómala. La endometritis aguda es rara. Suele estar limitada a infecciones bacterianas tras un parto o aborto y se relaciona con la retención de los productos de la concepción. El tratamiento suele incluir legrado y antibiótico terapia. La endometritis crónica puede producir un sangrado anormal, dolor, secreción o infertilidad. Histológicamente existe un infiltrado del endometrio por células plasmáticas y macrófagos. Se produce en pacientes con una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, retención de restos de tejido gestacional tras un aborto o parto, dispositivos intrauterinos, tuberculosis diseminada que es infrecuente y en el 15% de los casos no conoceremos una causa evidente.
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Se afectan por orden descendente de frecuencia los ovarios, los ligamentos uterinos, el tabique recto-vaginal, el fondo de saco, el peritoneo pélvico, el tubo digestivo, la mucosa del cuello uterino, la vagina o la trompa de falopio y las cicatrices de la parotomía. Estos focos de endometrio ectópicos están sometidos a la influencia de las hormonas ováricas y experimentan, por lo tanto, cambios cíclicos menstruales con sangrados periódicos, aunque no tienen ninguna opción para descamarse al exterior, como le sucede al revestimiento endometrial normal. Se plantea que la patogenia de la endometriosis puede implicar una menstruación retrógrada a través de las trompas de falopio, lo que permite la siembra difusa del tejido endometrial, una metaplasia del epitelio celómico o diferenciación a partir de células madre de origen medular. El tejido endometriósico se distingue del endometrio normal en que muestra una marcada activación de las cascadas inflamatorias y una mayor actividad de la aromatasa estromal. La hiperproducción de prostaglandinas y estrógenos favorece la supervivencia y persistencia de los focos de la endometriosis. Macroscópicamente, la endometriosis se manifiesta como unos nódulos mucosos o cerosos de color rojo azulado o pardo amarillento. La enfermedad extensa puede caracterizarse por hemorragia o fibrosis. Las grandes masas quísticas ováricas pueden estar llenas de un líquido pardo derivado de hemorragias previas y que dan origen a los endometriomas o quistes de chocolate. Microscópicamente, en los focos se reconocen glándulas y estromas endometriales asociados o no a hemosiderina. La endometriosis se manifiesta típicamente durante la tercera y cuarta década, afecta a un 6 a un 10% de las mujeres. Los síntomas incluyen infertilidad, dismenorrea, dispareunia, dolor durante la defecación, disturbios y dolor pélvico. En raras ocasiones se puede desarrollar un tumor maligno a partir de los focos ectópicos. La adenomiosis es un trastorno relacionado característico por nidos de tejido endometrial en el seno del endometrio uterino. Estos se encuentran en continuidad con el revestimiento endometrial, lo que sugiere un crecimiento en sentido profundo. Afecta a un 20% de las mujeres y los síntomas clínicos de adenomiosis incluyen. En la imagen A observamos la endometriosis en la mucosa del colon y en la imagen B, a mayor aumento, se muestra el estroma y las glándulas endometriales adyacentes a la mucosa cólica normal. Los pólipos endometriales son masas exofíticas de glándulas y estroma endometrial que crecen hacia la cavidad endometrial. Pueden ser únicos y múltiples y por lo general son sésiles. Miden de 0.5 a 3 centímetros de diámetro, aunque en ocasiones alcanzan un gran tamaño, y tienen pedículos. Pueden asociarse a un incremento de los estrógenos o al tratamiento con tamoxifeno. Las células estromales de los pólipos endometriales muestran reordenamientos cromosómicos parecidos a otros tumores mesenquimatosos benignos, lo que sugiere que el estroma del pólipo es neoplásico y las glándulas asociadas solo son reactivas. Las glándulas pueden ser hiperplásticas o atróficas e incluso pueden mostrar cambios secretores. Los pólipos endometriales deben ser benignos y cursan habitualmente con una hemorragia anormal si se ulceran o necrosan. Rara vez se desarrolla. La hiperplasia endometrial se define como un aumento de la proliferación de las glándulas endometriales en relación con el estroma. Es una causa importante de hemorragia uterina anormal de las glándulas endometriales en relación con el estroma. También tiene importancia clínica
como lesión precursora dentro del espectro que lleva hasta el carcinoma de endometrio. Esta lesión se asocia a una estimulación prolongada con estrógenos del endometrio. Las causas van desde la administración exógena para la anovulación, la obesidad, el síndrome del ovario poliquístico y los tumores productores de estrógenos funcionantes. La hiperplasia endometrial se asocia con frecuencia a la inactivación del gen supresor de tumores, el homólogo de fosfatasa y tensina en un 20% de los casos, lo que determina un aumento de la fosforilación. Según la psique nuclear, la hiperplasia endometrial se divide en hiperplasia no atípica, muestra glándulas benignas dilatadas de forma quística en respuesta a la estimulación estrogénica persistente. En raras ocasiones se produce evolución a adenocarcinoma. La hiperplasia atípica muestra apilamiento glandular y cambios citológicos. Existe un notable solapamiento con el adenocarcinoma endometrial y en un 23 a un 48% de los pacientes existe un tumor maligno coexistente. La hiperplasia atípica se trata mediante histerectomía o con un tratamiento de prueba con progestágenos y un seguimiento estrecho. La falta de regresión obliga a la extirpación del útero. En la imagen podemos observar la hiperplasia endometrial, tanto atípica como no atípica. El carcinoma de endometrio representa el 7% de todos los carcinomas resultantes en mujeres y la incidencia máxima se describe entre los 55 y los 65 años. Cada año se producen más de 47.000 casos nuevos en Estados Unidos, con más de 8.000 muertes al año. Se describen dos tipos epidemiológicos y fisiopatológicos. Los carcinomas de tipo 1 son los más frecuentes. Son tumores bien diferenciados y surgen típicamente sobre una base de hiperplasia endometrial. Se encuentran mutaciones en el homólogo de fosfatasa y tensina en el 30 o el 80% de los carcinomas endometriales. Además, estos tumores suelen mostrar inestabilidad de microsatélites y mutaciones que afectan el componente del complejo de la EN-transinasa y a los oncógenos CARAS y catenina. Existen mutaciones con pérdida de función de ARID1A, un regulador de la estructura de la. Las mutaciones de P53 pueden ser acontecimientos tardíos. Macroscópicamente pueden ser tumores policoideos localizados o lesiones de crecimiento difuso. Microscópicamente, la mayor parte son adenocarcinomas endometrioides cuyo epitelio recuerda al endometrio normal. El grado depende de la mezcla de glándulas bien diferenciadas con focos de tumor sólido menos diferenciado. Se encuentran focos de diferenciación escamosa en el 20% de los casos. Carcinoma de tipo 2. Los carcinomas de tipo 2 aparecen una década después que los tumores de tipo 1 y se asocian a atrofia endometrial. Se trata de tumores poco diferenciados. El subtipo más frecuente es el carcinoma seroso, que recibe este nombre por su parecido biológico a las lesiones ováricas del mismo tipo. Existen mutaciones de P53 al menos en el 90% de los casos y parece tratarse de una alteración oncógena. Macroscópicamente, los tumores suelen ser grandes y voluminosos que infiltran en profundidad. Microscópicamente, las lesiones infiltrantes característicamente muestran un patrón de crecimiento papilar o glandular con una cipria citológica muy importante. Características clínicas. Las pacientes consultan por hemorragia uterina o alteraciones en la triple toma cérvico-vaginal. El pronóstico depende del estadio y el grado de la enfermedad. La supervivencia es excelente a los 5 años, se dice que es del 90%, cuando el tumor se limita al cuerpo uterino y es bien diferenciado. Sin embargo, los tumores serosos suelen presentar una extensa diseminación extrauterina, aunque parezcan limitados al endometrio. Y la supervivencia a los 5 años es del 18 al 27%.
En el cuadro se muestran las características del carcinoma endometrial de tipo 1 y tipo 2. El siguiente esquema representa el desarrollo de un carcinoma endometrial de tipo 1 que surge en un trastorno de una hiperplasia. Los tumores müllerianos mixtos malignos son adenocarcinomas endometriales asociados a cambios malignos del estroma que se deben a un precursor neoplásico común para ambas estirpes. El componente estromal se puede diferenciar a distintos componentes mesodérmicos malignos. Las mutaciones se encuentran habitualmente en PTEN, TP53 y PIK3CA. Los tumores müllerianos mixtos malignos son muy agresivos. La supervivencia a los 5 años es del 25 al 30%. Macroscópicamente, los tumores son voluminosos, carnosos y polipoideos, y microscópicamente las lesiones comprenden elementos estromales y glandulares malignos. Los elementos sarcomatosos estromales pueden mostrar diferenciación ósea, mioide o cartilaginosa. En la imagen observamos un tumor mülleriano mixto maligno. En la imagen A se muestran ambos componentes malignos, epitelial y mesenquimatoso, y en la imagen B, metástasis en ganglio linfático de un tumor mülleriano mixto maligno que solo contiene el componente epitelial. Tumores del estroma endometrial. Se trata de tumores relativamente infrecuentes que representan menos del 5% de los cánceres endometriales. Los adenosarcomas. Estos tumores aparecen típicamente en la cuarta y quinta década de la vida. Se trata de tumores sensibles a estrógenos que comprenden una neoplasia estromal con glándulas benignas. Macroscópicamente se trata de tumores polipoideos grandes que se suelen considerar neoplasias malignas de bajo grado, aunque un 25% de los casos recidiva tras la histerectomía. Los tumores estromales. Los nódulos estromales benignos son tumoraciones delimitadas constituidas por estroma neoplásico en el seno del miometrio. Los sarcomas del estroma endometrial son lesiones constituidas por estroma maligno que se dispone entre los haces del miometrio. Se caracterizan por su infiltración difusa asociada o no a invasión de vasos linfáticos. Los leiomiomas, llamados con frecuencia fibromas, se trata de masas benignas de células musculares lisas uterinas y son los tumores más frecuentes en las mujeres. Aunque la mayoría presentan un cariotipo normal, aproximadamente el 40% tienen una translocación equilibrada o reordenamientos de 6P. Estos afectan a los genes que codifican factores de unión al ADN y que regulan la estructura de la cromatina. Aproximadamente un 70% de los leiomiomas tienen también mutaciones de MED12 con afectación de un componente del complejo multiproteínico mediador que estimula la expresión génica al unir los promotores y los amplificadores. Los leiomiomas pueden ser asintomáticos o provocar una hemorragia uterina anormal, dolor, trastornos vesicales o alteraciones de la fertilidad. La transformación en maligno es muy infrecuente. En la imagen
podemos observar un leiomioma del miometrio uterino. El útero abierto nos permite observar múltiples tumores de localización submucosa, intramural y subserosa que muestran un aspecto blanco y firme al corte, los cuales protruyen hacia la cavidad endometrial. Y en la imagen B podemos ver las células de músculo liso fusiformes, regulares y bien diferenciadas, asociadas a hialinización. Macroscópicamente, los tumores son nódulos bien delimitados, redondeados, firmes, de color blanco grisáceo, que pueden localizarse dentro del miometrio, por debajo de la serosa o inmediatamente por debajo del endometrio. Microscópicamente, estas lesiones están constituidas de forma característica por haces arremolinados de células musculares lisas relativamente uniformes con escasas mitosis. En algunas variantes puede existir un aumento de la celularidad o células atípicas pleomorfas. Los leiomiosarcomas son tumores malignos poco frecuentes que cursan como masas carnosas o luminosas en la parte uterina o que se proyectan hacia la luz. Estos tumores presentan cariotipos complejos muy variables y un subgrupo expresan mutaciones de MER12 parecidas a las descritas en los leiomiomas. Los rasgos histológicos que diferencian estos tumores de los leiomiomas benignos son el mayor número de mitosis, acompañados de un amplio rango de atipia celular, necrosis o de ambas. Estos tumores se diseminan por toda la cavidad abdominal y producen metástasis. La supervivencia a los 5 años es del 40%, aunque los tumores anaplásicos se asocian a supervivencias a los 5 años del 10 a un 15%. En la imagen podemos observar en la figura A una gran masa tumoral hemorrágica que distiende la parte inferior del cuerpo y está flanqueada por 2 leiomiomas. Y en la imagen B, las células tumorales tienen tamaños irregulares y núcleos hipercromáticos. También se encuentran numerosas mitosis. La salpingitis supurativa es un componente típico de la enfermedad pélvica inflamatoria. Las infecciones gonocócicas provocan el 60% de los casos, aunque cualquiera de los gérmenes piógenos puede estar implicado. Las clamidias son menos frecuentes. La salpingitis tuberculosa es poco frecuente en Estados Unidos, pero es una causa importante de infertilidad a escala mundial. Las lesiones primarias más frecuentes son los quistes paratubováricos benignos, que son quistes translúcidos de 1 a 2 milímetros llenos de líquido seroso. Las lesiones más grandes próximas a las fimbrias se llaman hidátides de Morgagni. Entre las neoplasias benignas destacan los tumores adenomatoides, que corresponden a pequeños nódulos de células mesoteliales. El adenocarcinoma primario de la trompa es infrecuente. La mortalidad a los 5 años alcanza el 40%, incluso en los estadios precoces. El pronóstico empeora en estadios más avanzados. Las lesiones más frecuentes de los ovarios son quistes y tumores funcionales o benignos. Las neoplasias pueden clasificarse según su origen
en uno de los tres tipos celulares principales del ovario: epitelio de Müller, células germinales, células del estroma o cordones sexuales. Las inflamaciones primarias del ovario son infrecuentes y excepcionalmente tienen una base autoinmunitaria. Las reacciones autoinmunitarias afectan a los folículos ováricos y pueden presentar infertilidad. Los quistes foliculares y del cuerpo lúteo. Estas lesiones son extremadamente frecuentes y son típicamente múltiples y en general miden menos de 2 centímetros. Se revisten de células foliculares o luteinizadas con un líquido ceroso claro. Los quistes se producen por la falta de rotura de los folículos de De Graaf o por folículos que se vuelven a sellar tras romperse, aunque lo habitual es que sean lesiones asintomáticas. En ocasiones se rompen y producen inflamación peritoneal con dolor. El síndrome del ovario poliquístico afecta del 3 al 6% de las mujeres en edad fértil. En este proceso aparecen numerosos folículos quísticos que a menudo se asocian a oligomenorrea, anovulación persistente, obesidad, hirsutismo y resistencia a la insulina. La causa es un trastorno en la síntesis de andrógenos. Dadas las elevadas concentraciones de estrona, el síndrome del ovario poliquístico aumenta también el riesgo de hiperplasia y carcinoma endometrial. La hipertecosis estromal es un trastorno del estroma ovárico que afecta de forma característica a las mujeres posmenopáusicas. Se caracteriza por hipercelularidad del estroma con luteinización que determina unos nidos delimitados de células con citoplasma vacuolado. Las manifestaciones clínicas se parecen a las del síndrome del ovario poliquístico, aunque la virilización puede ser muy importante. Los tumores epiteliales. La mayor parte de las neoplasias ováricas primarias son epiteliales. La mayoría se originan en el epitelio de Müller. La clasificación se basa en la extensión de la proliferación y el tipo de diferenciación. Una mayor proliferación suele indicar un mayor potencial maligno. Los patrones de proliferación se clasifican en benignos, intermedios y malignos, y los patrones de diferenciación son seroso, mucinoso o endometrioide. Las lesiones benignas se subclasifican en función de los componentes del tumor: quísticos, fibroquísticos y predominantemente fibrosos. El componente quístico en un tumor maligno permite denominarlo cistoadenocarcinoma. El siguiente cuadro nos muestra la frecuencia de los tumores ováricos principales. El siguiente cuadro nos muestra la clasificación de la OMS de las neoplasias ováricas. En la imagen podemos observar la representación esquemática de la patogenia de los tumores epiteliales ováricos. La figura 2230 muestra la clasificación de los carcinomas de ovario. Los carcinomas de tipo 1 son tumores de bajo grado asociados a tumores borderline o endometriosis. Incluyen los tumores serosos, endometrioides y mucinosos de bajo grado. Los carcinomas de tipo 2
suelen ser tumores serosos de alto grado originados sobre un carcinoma intraepitelial seroso. Los tumores serosos representan el 30% de todos los tumores de ovario y el 70% son benignos o intermedios. Los carcinomas serosos son los tumores malignos ováricos más frecuentes. El pronóstico depende del estadio y el grado del tumor, aunque presenten una amplia diseminación extraovárica. La progresión de los tumores de bajo grado puede ser relativamente lenta. La supervivencia a los 5 años de los tumores intermedios y malignos limitados al ovario es del 100 y del 70% respectivamente. La supervivencia a los 5 años de estos mismos tumores cuando afectan al peritoneo es del 90 y del 25% respectivamente. La nuliparidad, la disgenesia gonadal, los antecedentes familiares y las mutaciones hereditarias son importantes factores de riesgo. Las mutaciones en el gen del cáncer 1 y gen del cáncer 2 se asocian a un riesgo de desarrollar cáncer de ovario que varía entre el 20 y el 60% a los 70 años. La mayoría de estas neoplasias serán de alto grado. Los tumores de bajo grado suelen originarse a partir de tumores serosos intermedios y presentan mutaciones en el gen CARAS y BRAF. Por el contrario, los tumores de alto grado tienen una mayor frecuencia de mutaciones en TP53. Muchos de estos tumores parecen originarse a partir del extremo con fimbrias de la trompa de Falopio. Macroscópicamente se trata de grandes masas quísticas con contenido seroso. Pueden aparecer tabiques intraquísticos. Los cistoadenomas benignos tienen un revestimiento interno liso y brillante. En los cistoadenocarcinomas se hallan pequeños nódulos o proyecciones papilares murales. Es frecuente la bilateralidad. Las características microscópicas que tenemos son: las lesiones benignas se revisten de una sola capa de células epiteliales cilíndricas, altas, ciliadas, que en ocasiones forman papilas microscópicas. En los cistoadenocarcinomas claramente malignos podemos encontrar un epitelio estratificado con muchas áreas papilares y grandes masas epiteliales sólidas que infiltran focalmente el estroma. En los tumores intermedios se halla una atipia leve con una arquitectura micropapilar compleja, pero sin focos de infiltración. En la imagen podemos observar macroscópicamente tumores serosos ováricos. En la imagen A, un tumor borderline seroso abierto para mostrar una cavidad quística revestida por tumores papilares frágiles. En la imagen B, un carcinoma que al abrir el quiste se encuentra una enorme masa tumoral. Y en la imagen C, otro tumor borderline en la superficie del ovario. En la imagen podemos observar imágenes microscópicas de tumores serosos ováricos. En la imagen A podemos observar un cistoadenoma seroso que muestra papilas estromales con epitelio cilíndrico. En la imagen B
un tumor seroso borderline con aumento de la complejidad en la arquitectura y estratificación de las células epiteliales. En la imagen C, el patrón micropapilar complejo nos define el carcinoma seroso micropapilar de bajo grado, y en la imagen D, un carcinoma seroso de alto grado del ovario con invasión del estroma subyacente. Los tumores mucinosos representan aproximadamente el 20 a 25% de todas las neoplasias de ovario. La inmensa mayoría son benignos o intermedios. Los carcinomas mucinosos primarios representan menos del 3% de todos los tumores malignos ováricos. El tabaco es un factor de riesgo y con frecuencia se encuentran mutaciones del gen CARAS, incluso en las lesiones benignas. Estos tumores pueden diseminarse por el peritoneo con presencia de numerosos implantes que dan lugar a una importante ascitis mucinosa llamada pseudomixoma peritoneal. La supervivencia a los 10 años de la enfermedad no invasiva estadio 1 supera el 95%. Los tumores malignos francamente invasivos superan un 90% de supervivencia a los 10 años. Macroscópicamente, los tumores suelen corresponder a grandes masas quísticas multiloculadas llenas de un líquido gelatinoso. Menos del 10% son bilaterales. Las características microscópicas comprenden: las lesiones benignas se revisten por un epitelio cilíndrico alto no ciliado, parecido al epitelio cervical o intestinal benigno con mucina apical. Los tumores mucinosos borderline muestran un crecimiento complejo parecido al de los adenomas tubulares o vellosos del tubo digestivo. Los carcinomas mucinosos suelen tener un crecimiento glandular confluente que representa una infiltración expansiva. En la imagen observamos un cistoadenoma mucinoso. En la imagen A observamos el aspecto multiquístico, los tabiques frágiles y la presencia de mucina brillante dentro de los quistes. Y en la imagen B, células cilíndricas revistiendo a los quistes. Tumores ováricos endometrioides. Los carcinomas endometrioides suponen el 10 al 15% de todos los cánceres de ovario. Están constituidos por un epitelio similar al endometrio benigno o maligno. Aproximadamente de un 15 a un 20% de los casos se asocian a endometriosis, aunque también pueden surgir de forma directa sobre la superficie ovárica. En el 15 al 30% de los casos se describe un carcinoma endometrial independiente. Son frecuentes las mutaciones en el gen PTEN, en el gen CARAS y en la beta-catenina. Y las mutaciones de TP53 son frecuentes en los tumores poco diferenciados. La supervivencia a los 5 años de la enfermedad en estadio 1 alcanza el 75%. Macroscópicamente, las lesiones son una combinación de masas sólidas y quísticas. El 40% son bilaterales y microscópicamente los patrones glandulares son muy parecidos a los adenocarcinomas endometriales. El carcinoma de células claras es infrecuente y se considera una variante de adenocarcinoma endometrioide. Los tumores pueden ser quísticos o sólidos. Las células epiteliales grandes contienen un abundante citoplasma claro. La supervivencia a los 5 años de pacientes con este tipo de tumor limitado al ovario es del 90%. Sin embargo, la extensión extraovárica puede conllevar a un peor pronóstico.
tumores de células de transición o células transicionales, denominados también tumores de Brenner. Estas lesiones representan un 10% de los tumores epiteliales ováricos. Son una lesión sólida, de tamaño variable, caracterizada por un estroma fibroso, denso y nidos de epitelio que recuerdan al epitelio transicional urinario, o con menos frecuencia al epitelio cilíndrico. En general, son unilaterales y la inmensa mayoría benignos. Evolución clínica, detección y prevención de los tumores epiteliales del ovario. Los tumores epiteliales del ovario suelen producir una clínica parecida, como es dolor en la parte baja del abdomen y aumento del perímetro abdominal, con síntomas secundarios a la compresión intestinal o vesical. Las lesiones benignas se resecan con facilidad. Las lesiones malignas producen una caquexia progresiva y la diseminación más allá de la cápsula puede ocasionar ascitis masiva asociada o no a una ocupación difusa del peritoneo. La mayor parte de las pacientes se diagnostican cuando el tumor es grande y se ha diseminado, lo que explica el mal pronóstico en general. CA-125 es un marcador sérico de los carcinomas ováricos, pero no es sensible ni específico. Por eso resulta más útil como herramienta para la monitorización de la progresión de la enfermedad que para el diagnóstico inicial. La detección selectiva para identificar a las pacientes de riesgo permite identificar a las candidatas a la ovariosalpingectomía profiláctica. En la imagen podemos observar el tumor de Brenner asociado a un teratoma quístico benigno. En la imagen B, el detalle histológico de los nidos epiteliales característicos en el estroma ovárico. Los tumores de células germinales representan el 15 al 20% de todos los tumores de ovario. La mayoría son teratomas quísticos benignos, se parecen a los tumores de células germinales masculinos y se producen por la transformación neoplásica de células germinales totipotenciales capaces de diferenciarse en las 3 capas de células germinales. Los teratomas maduros, benignos llamados quistes dermoides, aparecen típicamente en mujeres jóvenes durante sus años fértiles. El cariotipo de prácticamente todos los teratomas benignos es 46XX y posiblemente se originan a partir de un óvulo que ha sufrido la primera división meiótica. Los teratomas maduros son masas quísticas revestidas por epitelio escamoso que se acompaña de estructuras anexiales como pelos y glándulas sebáceas. Con frecuencia se identifican estructuras dentarias y tejidos derivados de otras capas de células germinales, como puede ser cartílago, hueso, tiroides, tejidos neuronales. Se trata de tumores bilaterales en el 10 al 15% de los casos. En el diagrama podemos observar la formación de tejidos y las relaciones de los tumores originados en células germinales. En la imagen observamos un teratoma quístico maduro, donde son evidentes pelos y mezcla de tejidos. En la imagen podemos observar un teratoma quístico benigno y en la imagen B un teratoma inmaduro del ovario que muestra neuroepitelio primitivo. La inmensa mayoría de teratomas se curan extirpándolos.
el 1% se transforman en malignos, especialmente en carcinoma epidermoide. Los teratomas monodérmicos o especializados se diferencian siguiendo una sola línea de tejido anormal. La variante más frecuente es el estroma ovárico, que está compuesto exclusivamente por tejido tiroideo maduro. Otro tipo es el carcinoide ovárico. Los teratomas inmaduros son tumores poco frecuentes constituidos por elementos embrionarios que recuerdan a los tejidos fetales inmaduros. Aparecen sobre todo en adolescentes y mujeres jóvenes. Aunque crecen con rapidez y con frecuencia sobrepasan la cápsula, los tumores de bajo grado se asocian a un excelente pronóstico e incluso los tumores malignos de alto grado pueden responder bien a la quimioterapia. El disgerminoma es el equivalente ovárico del seminoma testicular, representa el 2% de todos los carcinomas de ovario, pero supone la mitad de todos los tumores de células germinales malignos. Suceden en su mayoría entre los 20 y los 40 años y en general no producen clínica endocrina. La expresión en los disgerminomas de los marcadores OCT3, OCT4 y el factor de transcripción NANOT mantiene su capacidad pluripotencial. Estos tumores también expresan el receptor de tirosina sinasa EKIT. Todos los disgerminomas son malignos, pero solo una tercera parte son muy agresivos. Su buena sensibilidad a quimioterapia explica una supervivencia global superior al 80%. El tumor del saco vitelino o tumor del seno endodérmico es un tumor maligno poco frecuente derivado de la diferenciación de las células germinales a estructuras del saco vitelino. Histológicamente se reconocen estructuras glomerulares con un vaso central rodeado por células germinales dentro de un espacio quístico revestido por más células germinales, conocido como cuerpo de Schiller-Duval. Son llamativos los glóbulos hialinos intracelulares y extracelulares y pueden contener alfa-fetoproteína. Estos tumores afectan a niñas y mujeres jóvenes y crecen de forma agresiva, aunque responden a la quimioterapia y la supervivencia es mayor del 80% independientemente del estadio de la enfermedad. En la imagen observamos el cuerpo de Schiller-Duval en un tumor del saco vitelino. Recordemos que los cuerpos de Schiller-Duval son estructuras en forma de glomérulo o llamadas estructuras glomeruloides. En la imagen observamos el disgerminoma que contiene células tumorales poliédricas con núcleos redondeados e inflamación adyacente. En la imagen observamos el tumor de células de la granulosa. En la imagen B, las células tumorales están dispuestas en láminas interrumpidas por pequeñas estructuras semejantes a folículos, los llamados cuerpos de Kohl-Essner, que son células de la granulosa dispuestas desordenadamente alrededor de un espacio lleno de fluido eosinofílico, núcleos uniformes y pálidos, frecuentemente con ranuras longitudinales, llamados engranos de café. Los fibromas, tecomas y fibrotecomas representan el 4% de todas las neoplasias de ovario. La inmensa mayoría son benignas, suelen ser masas unilaterales, sólidas, duras y de color blanco grisáceo. El componente fibroma está constituido por fibroblastos bien diferenciados con escaso tejido conjuntivo colágeno. El componente tecoma
corresponde a células fusiformes rechonchas con gotículas de lípidos. Es curioso que el 40% de estos tumores se asocian a ascitis y con menos frecuencia a hidrotórax derecho. Se pueden asociar también al síndrome del nevo de células basales. Tumores de células de Sertoli-Leydig. Los tumores de células de Sertoli-Leydig recuerdan a las células testiculares y suelen provocar una masculinización o pérdida de la feminización. Suelen ser unilaterales y están constituidos por túbulos de células de Sertoli o células de Leydig en el seno de un estroma. Más del 50% de los casos muestran mutaciones del DICER, un gen que codifica una endonucleasa esencial para el procesamiento del microARN. En la imagen observamos el fibroma del ovario, un tecoma-fibroma compuesto por células estromales ensanchadas y diferenciadas con aspecto tecal. Y en la fotografía B observamos un gran fibroma ovárico cortado por la mitad en forma de masa blanquecina y firme. Otros tumores de los cordones sexuales. Los tumores de células ciliares, tumores de células de Leydig puro, son tumores poco frecuentes, unilaterales, formados por células de Leydig. Producen testosterona y ocasionan virilización. El luteoma del embarazo es un tumor poco frecuente que recuerda al cuerpo lúteo del embarazo. Produce virilización en gestantes y en los fetos de sexo femenino. El gonadoblastoma es un tumor poco frecuente constituido por células germinales y derivados del estroma de los cordones sexuales. Aparece en pacientes con una alteración del desarrollo sexual y en gónadas de naturaleza indeterminada. La mitad de estos casos padecen también un disgerminoma. En la imagen podemos observar el tumor de células de Sertoli, que ilustra el color amarillo dorado característico de este tumor. En la microfotografía B podemos observar túbulos de células de Sertoli bien diferenciados. En la imagen observamos el tumor de células de Sertoli en una fotografía que ilustra el color característico amarillo dorado. Y en la microfotografía B muestra túbulos de células de Sertoli bien diferenciadas. Tumores metastásicos. Los tumores que producen metástasis en el ovario suelen ser de origen mulleriano. El origen de las metástasis no mullerianas más frecuentes son los carcinomas de mama o tubo digestivo. Los tumores de Krukenberg son neoplasias ováricas, con frecuencia bilaterales, constituidas por células en anillo de sello, productoras de mucina, metastásicas, cuyo origen más frecuente es el estómago.